Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de los que están en esta mañana, ¿no es cierto? A los que pudieron llegar, ¿no es cierto? Que nació en su corazón poder estar hoy día en el culto. Y Dios le alivianó un poquito el trabajo, sacar las trabas para poder llegar, ¿o no? Porque a veces hay disposición de venir, pero pasa una y otra cosa que muchas veces no nos permite poder estar en este lugar. Amén. Así que le damos gracias al Señor por todos los que están aquí, porque a Él le plació que ustedes pudieran estar aquí con nosotros. Amén. Vamos a estar hablando de un salmo, el Salmo 121, para que lo vayan buscando en sus Biblias. Estos salmos del capítulo 120 al capítulo número 134 dice que son salmos graduales. ¿Saben lo que es un salmo gradual o no? Estos salmos se cantaban cuando los peregrinos iban de un lugar a otro, iban cantando estos salmos. Por eso que se llaman salmos graduales, porque eran los salmos que el peregrino iba cantando, porque la mayoría de estos salmos habla de la protección de Dios. Entonces, como en el camino de la peregrinación, ¿se acuerdan de la historia ustedes del hombre que lo asaltaron en el camino, ¿no es cierto? Y el buen samaritano lo curó, ¿no es cierto? Lo cobijó en un lugar de descanso, y lo que saliera más de la cuenta, él lo pagaba. ¿Por qué? Porque había ladrones que esperaban, ustedes sabían que eso era puro desierto, esperaban en ciertos lugares para poder, a los que iban en peregrinación, porque no estaban los Uber como hay hoy día, no estaban las micros como hay hoy día, bueno, o Transantiago como hay, ni estaba el metro, ellos tenían que hacer las peregrinaciones caminando. Entonces ellos iban cantando, de repente iban 2, 3, o de repente iba un grupo y cantaban estos salmos, porque esto les daba confianza. Y dice también que el pueblo de Israel, los militares del pueblo de Israel, cuando iban a la guerra, cantaban estos salmos, porque ponían su confianza en Dios. Por eso que se llaman salmos graduales, porque eran canciones que se cantaban. Muchas veces nosotros también cantamos canciones cuando estamos en problemas o cuando estamos alegres, cantamos canciones que algún hermano en algún episodio de su vida se le abrió su intelecto y pudo componer una canción. ¿Cuántos conocen Paz en la Tormenta? ¿No es cierto? Mi hermana la cantó al tiro. Y cuando estamos pasando un momento de aflicción, cantamos esa canción. Yo me acuerdo que el día que choqué iba cantando en la ambulancia. Paz en la tormenta y me trajo paz. Entonces son canciones que Dios toca el corazón de nuestros hermanos cuando están pasando alguna tribulación, algún problema, y ellos lo pueden plasmar en un papel, y el día de hoy nosotros cantamos esas canciones. Yo me acuerdo que cuando estuvo viviendo el proceso mi hermano Jonathan, mi cuñado, fueron los Vargas y le cantaron la canción Va a pasar. Y me acuerdo que ellos estaban tocando y veía a mi cuñado por el video llorando, pero ellos trataban de llevar un cántico que le sirviera como bálsamo en el momento que él estaba pasando. Y la canción decía: en el desierto yo aprendí que los mayores milagros ocurren en el desierto, y todo valle tiene su fin. Entonces son alabanzas que a nosotros nos dan una esperanza en el momento que estamos pasando el valle, para poder confiar en nuestro Dios. Podríamos decir que son los cánticos graduales de este tiempo, ¿no es cierto? Y este salmo también nosotros los cantamos. Los que lo hayan encontrado, hice esta pequeña como introducción para que ustedes lo pudieran encontrar, pueden ponerse en pie y vamos a leerlos todos juntos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Amén.
Dice, alzaré mis ojos a los montes. Y aquí es una pregunta, ¿no es cierto? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará, ni la luna de Jehová te guardará ¿de qué? Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu desde ahora y para siempre. Amén. Eso no lo dice ahí, pero nosotros decimos amén. Así sea. ¿Qué significa amén? Así sea. Tomen asiento. Quería darle dentro de lo que estaba estudiando, cuando se escribió primero la Biblia, no estaba esa palabra en signo de pregunta. Esta palabra que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿No es cierto? Le pusieron esos signos de pregunta porque muchos, cuando analizaban este texto, decían, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Era como que mirando hacia el monte estaba el socorro. Entonces, para evitar ese tipo de confusión, le pusieron estos signos de pregunta. Un dato que le entrego. Pero nosotros podemos entender que dice, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Para que vean que los niños están con el celular, pero están pendientes, están respondiendo ahí, viene de Jehová. Este salmo, ¿saben quién lo escribió? David. Y muchas veces lo encontramos bonito, pero la persona que está escribiendo este salmo, muchas veces está pasando un conflicto que para nosotros es bello. Nosotros le damos y enfocamos esta palabra según como nosotros lo estemos recibiendo, pero la persona que lo escribió está pasando un momento a lo mejor de angustia, o a lo mejor se podría leer, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, y yo sé que mi socorro viene de Jehová. Es según como lo tomemos, pero aquí David estaba pasando un proceso que en el desierto de Parán estaban enterrando a Samuel, el profeta Samuel, el juez Samuel, el sacerdote Samuel, porque Samuel era un hombre de influencia en el pueblo de Dios. Dice que Samuel fue uno de los que ayudó la transición cuando estaba terminando el periodo de los jueces de Israel y estaban pasando hacia la monarquía de Israel, porque él fue el que ungió a los primeros dos reyes. ¿Quién fue el primero? El rey Saúl. ¿Y quién le siguió dentro del reinado? David. Entonces Samuel era una persona influyente, era un profeta, era una persona que podía aconsejar. Cuando se le acercaban personas, le decía, profeta, quiero pedirte un consejo, ¿qué me dices tú? Entonces era una persona de demasiada influencia en el pueblo de Dios. Y Samuel fue, estamos aquí, ¿no es cierto? Samuel fue el que llamó por medio de Dios, que le dijo que eligiera a David. Dice que mandó a buscar a David, derramó el aceite sobre David. Dice que el Espíritu de Dios cayó de gran manera en David cuando lo designó Dios que fuera el rey. Entonces, cuando muere Samuel, para David fue un conflicto, porque él valoraba mucho a Samuel,
Porque Samuel era el respaldo de David, que había sido llamado como rey. Porque debemos pensar que cuando murió Samuel, todavía estaba vivo el rey Saúl. Y el rey Saúl estaba siguiendo a David para matarle. Entonces, Samuel era el respaldo para David de que Dios lo había escogido como rey. Entonces David está pasando un momento difícil y escribe este salmo. Y dice: alzaré mis ojos hacia los montes. Se murió Samuel, que era el que podía decir que Dios me eligió. Hoy día si Saúl me alcanza y me quiere matar, me puede matar. Hay ejércitos que están a favor de Saúl. Y yo tengo un pequeño ejército como 600 hombres que está al lado mío. Y él dijo: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero mi socorro viene de Jehová. Entonces para David, Samuel era una persona muy importante. Entonces cuando escribe este salmo, fue un conflicto para él. Pero más adelante se transformó en un cántico gradual. Lo cantaban los que iban de un lugar a otro. Cambió el sentido de este salmo. Hoy día nosotros lo podemos predicar, pero en el momento que vino a David fue a través de un conflicto personal. Y yo siempre, cuando voy a preparar un mensaje, siempre le hago preguntas al personaje. Y le pregunto: ¿pero por qué menciona los montes David? Porque él podría haber dicho: alzaré mis ojos hacia los cielos. Yo hoy día, si busco relacionar a Dios con alguien, y cuando he tenido un problema, yo alzo mi mirada hacia arriba, no hacia la cordillera. Yo no digo: alzaré mis ojos a la cordillera de los Andes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Sino que yo alzo mis ojos hacia los cielos. Porque mi mente me dice que Dios está en el cielo. No sé si porque algunos dicen: no, el cielo está para el norte, el cielo está para allá. Yo miro hacia arriba, lo que yo reconozco como cielo, y ahí alzo mis ojos. Y yo decía: pero ¿por qué David entonces está mencionando los montes? Y dice que Jerusalén está rodeada de montes. Entonces nosotros relacionamos según el lugar de donde vivimos y hacia dónde miramos, y según nuestra historia relacionamos las cosas. ¿No es cierto? Porque ellos estaban rodeados de montes. Hay muchos montes en Israel. Supongamos yo les digo: ¿de dónde viene el agua? Y ustedes dicen: de la cordillera, y hasta la nieve se derrite, baja por los ríos. Porque es lo que nosotros vivimos y es la forma como nosotros tomamos el agua, porque esto está tan bien diseñado que viene en descenso y nosotros necesitamos solamente cañerías para que el agua llegue a nuestra casa y con buena presión, por la forma que está diseñado Santiago. ¿Y por qué lo conocemos? Porque vivimos aquí. Tengo 42 años y he vivido 42 años, y en algún momento de esos 42 años me enseñaron que era de esa forma. Pero para ellos era de esta otra forma. Si nos damos cuenta, David era un pastor que llevaba hacia los prados. Y los prados, ¿dónde estaban? Eran las partes bajas de los montes. Y cuando querían pasto mejor, cuando un pasto que no se lo comiera otra oveja, subían hacia arriba de los montes para alimentarlos de pasto tierno a sus ovejas. Entonces, si alguien sabía de montes, eran los del pueblo de Dios, porque ahí vivieron experiencia. Sobre los montes vivieron experiencias el pueblo de Dios. ¿No es cierto? Porque si hablamos del monte Sinaí, ¿qué se vivió en el monte Sinaí? Dice que en el monte Sinaí, cuando Moisés arranca de Egipto, cuando Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro, dice que vio una zarza que estaba ardiendo. Y cuando llegó a ver la zarza, dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Y ahí se ocurrió el llamamiento de Moisés para poder liberar al pueblo de Dios del maltrato y del cautiverio egipcio. Entonces los montes para ellos tenían historia, porque también en el monte Sinaí o en el monte Horeb también se entregaron las
tablas de la ley. En el monte Sinaí o en el monte Horeb, que es el mismo, también cuando el pueblo estaba con mucha sed, Dios los proveyó de agua por medio de una peña. Entonces para ellos, su cultura, su historia, es relacionada hacia los montes. Cuando Dios le iba a entregar las tablas de la ley a Moisés, le dice que tenía que subir el monte de Sinaí, porque él iba a bajar en el monte de Sinaí, iba a conversar con él y le iba. Entonces los montes mostraban que ahí estaba la presencia de Dios. Y así podemos entender por qué este escritor, por qué este que escribió el Salmos, le da el sentido hacia los montes. Dice que tenemos también, ese era el monte Sinaí, teníamos el monte Carmelo. ¿Qué pasó en el monte Carmelo? Elías, ¿no es cierto? Dios le habla a Elías que estaba huyendo, ¿no es cierto? En el monte Carmelo estaba huyendo y le dice que tenía, les digo al tiro, en el monte Carmelo, me está confundiendo la historia. En el monte Carmelo Elías dice que ordenó el altar. ¿Se acuerda cuando el pueblo estaba adorando a los profetas, al dios de Baal? Y Acera, ¿se acuerdan o no? Y dice que Elías fue y ordenó el altar, y dice que le echó agua, ¿no es cierto? Lo preparó como Dios le mandó, y dice que vino un fuego que lamió hasta la roca y consumió todo el altar y demostró que el Dios de Israel era Jehová. Eso ocurrió en el monte Carmelo. Y en el monte Moriah fue el monte donde Abraham llevó a su hijo para ser sacrificado, pero Dios dijo otra cosa. Le dijo: en este monte yo tengo preparado un animal para que tú no sacrifiques a tu hijo, sino que haga el sacrificio de ese animal, porque yo voy a proveer el sacrificio. Entonces los montes eran demasiado importantes para el pueblo de Dios. Pero para nosotros también los montes son importantes. Porque si vamos al monte de los olivos, ¿qué pasó en el monte de los olivos? Para nosotros, para la iglesia, para nuestra historia. No para el pueblo de Dios, sino que nosotros que somos la iglesia. Dice que en el monte de olivos, nuestro Señor Jesucristo hizo la entrada triunfal el día que lo proclamaron el rey. Que le decían: Hosana, Hosana. Eso ocurrió en el monte de los olivos. Y en el monte de los olivos también, ¿saben lo otro que ocurrió? Cuando Jesucristo hizo la oración antes de ir a la crucifixión. Y en los montes de los olivos también ocurrió el momento cuando Jesucristo ascendió hacia los cielos. Entonces para nosotros podemos relacionar que en los montes se encuentra la presencia de Dios. Hoy día sabemos que la presencia de Dios está en todos lugares, pero hoy día podemos entender al escritor del Salmo 121 por qué decía: alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra libertad, el milagro de nuestra salvación ocurrió en el monte Gólgota, en el monte Calvario, en el monte de la calavera, donde Jesucristo por su propia decisión entregó su vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Yo sé que ustedes, las mujeres, cuando estaban estudiando, estaban viendo ese punto también. Entonces los montes lo podemos asociar que es el lugar más alto de la tierra donde podemos subir y estar a solas con nuestro Dios. No estoy haciendo una apología a los montes, que vamos a orar a los montes, porque yo me acuerdo cuando éramos niños, de repente el pastor decía: vamos a ir a orar al Cerro Chena. Y nosotros que éramos niños, los hermanos subiendo una guitarra, el atril, todo, y subiendo el Cerro Chena, y llegábamos a un punto y alabábamos toda la noche a Dios.
Porque nosotros alabábamos a Dios en los montes, pero hoy día nosotros podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Así que no estoy haciendo una apología de los montes, sino que estoy dándole un sentido a este mensaje para entender por qué este hombre menciona los montes. Porque para ellos la historia le muestra que en los montes ocurrieron cosas importantes entre la relación de su pueblo con su Dios. Porque para el pueblo de Israel el único Dios es Jehová. Jehová de los ejércitos. Y él dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién sabe lo que es la palabra socorro? Auxilio es lo que nosotros pedimos. El auxilio, cuando yo me siento en problema, cuando yo estoy en un momento de vida y muerte, yo digo auxilio. ¿No es cierto? Necesito que alguien me ayude. Socorro es el que viene, el que escucha el auxilio y viene a socorrerme. Entonces David está diciendo: alzaré mis ojos a los montes, me siento en un problema y necesito que alguien pueda venir a socorrerme. La palabra auxilio y la palabra socorro no es lo mismo. Auxilio es el que pide la ayuda y el socorro el que brinda esa ayuda que yo estoy pidiendo. Entonces el salmo empieza a tomar forma y nos podemos dar cuenta que David estaba pidiendo auxilio y él confiaba que Dios era el único que lo podía socorrer. Pero David eso lo sabía, porque ya David había pasado momentos adversos. Dice que cuando él cuidaba las ovejas de su padre, Dios le brindó el socorro contra el león, Dios le brindó el socorro contra el oso. Cuando los filisteos estaban en guerra contra el pueblo de Dios, dice que Dios le brindó la victoria ante el gigante Goliat. Entonces él sabía quién era su Dios. Porque yo enfrentarme a un oso es muy difícil que yo gane con mi propia fuerza. Más que él era un joven pequeño. Si yo me enfrentara a un león, yo creo que lo podría asustar. A lo mejor si agarro algo y grito y todo. Pero de ahí a matarlo, porque no tengo la expertise para hacerlo. Pero él sabía que cada una de sus victorias provenía de Jehová. Él tenía claro que el socorro venía de parte de Jehová. Y muchas veces eso nos cuesta a nosotros. Porque muchas veces cuando nosotros tenemos problemas, decimos: alzaré mis ojos a los montes. ¿Y a quién le puedo pedir que me ayude a solucionar este problema económico? Y decimos: no, mi socorro viene de parte del crédito del banco que me va a prestar la plata, voy a solucionar el problema, lo voy a pagar en cuota, y ahí está mi socorro. No, mi socorro viene de parte de mi jefe, le voy a pedir a mi jefe que me preste la plata y que después me lo vaya descontando de a poco. Muchas veces nuestro socorro viene de un lugar que no nos puede socorrer. ¿O no es así? ¿Cierto? Cuando tenemos un problema de salud y un problema grave de salud, ¿dónde está nuestro socorro? La verdad, ¿está en Dios o en lo que nos dice el doctor? ¿No es cierto? Mi socorro viene de parte del doctor y de la clínica alemana. Porque si es de la Integra Médica, más o menos nomás. Pero voy a la clínica alemana porque de allá es más seguro el socorro. Ellos son hombres que tienen expertise en la medicina. Estudiaron el cuerpo humano. Ya ha pasado tanto tiempo que ellos, en base a las cosas que han ido ocurriendo, saben cómo actuar. Pero cuando lo que ellos saben cómo actuar se mezcla con una bacteria nueva, hasta ahí llegó su expertise. Pero Dios creó al hombre. Él conoce cada una de sus células, cada uno de sus átomos, cada uno de sus huesos.
el tipo de sangre que tienes. Él no necesita hacerte un examen de sangre para saber qué tipo de sangre tienes, ni necesita hacerte tantos exámenes para saber qué es lo que está pasando en tu organismo, porque Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso que cuando nosotros estemos viviendo dificultades, problemas, y aunque cueste levantar los ojos hacia los montes, debemos levantar nuestros ojos hacia los montes, porque ahí encontraremos el socorro que necesitamos. Por eso que este hombre habla de esta forma en este salmo. Por eso que lo habla. Porque su plena confianza estaba en Jehová. Su plena confianza. Él sabía que Jehová lo conocía todo. Lo sabía todo, lo que él estaba pasando, lo que él estaba viviendo, las consecuencias de lo que él estaba viviendo, él cómo estaba hundido en el problema, él lo conocía. ¿Y sabe lo que conocía? Que Jehová tenía la solución a todo. Por eso es que nosotros debemos levantar nuestra mirada hacia Jehová. Poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí encontraremos el oportuno socorro. Mi hermana Lucía, ¿me puede colocar Hebreos 4:16, por favor? Hebreos 4:16. Amén. Diciendo, Hebreo. No. Dice, ahí está. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la para alcanzar misericordia y hallar para el oportuno socorro. ¿Dónde tenemos que acercarnos? Al trono de la gracia. ¿Quién es la gracia? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces diría, acerquémonos pues confiadamente al trono de Jesucristo, donde encontraremos y alcanzaremos misericordia, porque Él será nuestro oportuno socorro. La palabra gracia es poder ayudar de una forma espiritual a aquel que lo necesite. La palabra misericordia es sentir lástima por aquel que esté pasando alguna necesidad. Y socorro es aquel que va en ayuda de alguien que lo necesita. Lo que te dice esta palabra, este versículo de la Biblia, este párrafo de la Biblia dice que cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una necesidad, cuando tu alma está pasando por algo y tu alma se siente dolida, se siente con pena y no encuentra una salida, dice que Jesucristo va a tener gracia sobre ti, va a tener lástima, va a auxiliarte y te va a ayudar y te va a socorrer. O sea que Jehová y nuestro Señor Jesucristo están al tanto de todas las cosas que nosotros vivimos. Y ellos, si nosotros los padres vemos a nuestros hijos que están con problemas y queremos solucionarle todo o ayudarlo en lo que más podemos, ¿qué más Dios que es bueno? Si nosotros siendo malos sabemos dar dádivas y buenas dádivas a nuestros hijos, ¿qué más el Padre Celestial por nosotros? Él nos ve y dice, pobrecito, él se lo buscó, pero mira lo que está pasando. Le voy a echar una mano. Ya aprendió, ya con esto que pasó, ya aprendió. Porque muchas veces
Muchas veces lo que nosotros vivimos y las cosas que pasamos es netamente por culpa de nosotros. Porque no a todo hay que echarle la culpa al diablo. De repente decimos, no, el diablo se metió y el diablo está en contra mía. ¿Y sabe lo que dice el diablo? ¿Y por qué yo? Ni te conozco. Allá en el infierno todavía ni sabíamos que eres cristiano. Y me estáis echando la culpa. ¿Saben por qué? Porque muchas veces de las cosas que nosotros vivimos son consecuencias de lo que nosotros hacemos y decidimos. Si una persona sube un edificio, se tira hacia el espacio y empieza a caer, y en el momento que iba cayendo le dice, Señor, perdóname, no me quería que me tiré para quitarme la vida, me di cuenta que es un error, perdóname y sálvame. ¿Dios puede hacer algo? ¿Puede ahorrarle el porrazo al suelo? Se lo va a dar. Porque hay cosas que están estipuladas dentro de la ley de la naturaleza. La ley de gravedad no va a decir, chuta, este se arrepintió en este momento y vamos a evitarle el porrazo. No, se va a dar el porrazo igual. En una de esas puede que quede vivo. Puede ser según la cantidad y como caiga, puede ser. Pero son consecuencias de nuestras propias decisiones. Si yo malgasto mi dinero, puedo decirle, diablo, te metiste en mi economía y ahora no tengo plata y tengo deuda y tengo problemas. No, porque si yo malgasté mi dinero, yo no lo supe administrar, y si a mí se me acaba ese dinero y está pasando necesidad económica mi familia por mis malas decisiones, no puedo echarle la culpa al diablo de mis errores. ¿Me entienden o no? Dios sí se puede apiadar de mí, puede ver que yo entendí en lo que me metí y me puede ayudar a salir más rápido del problema, pero hay cosas que Dios no se mete porque están dentro de las decisiones de nuestro propio libre albedrío y decisiones que tomamos nosotros sobre nuestra propia vida. Entonces, ya entendiendo esto, dice, no dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. O sea que dice que Jehová está tan preocupado de su pueblo. Jehová está tan preocupado. ¿Por qué hablo de Jehová y pueblo? Porque Jehová trato directo con el pueblo de Israel. Jesucristo trato directo con nosotros que somos la iglesia. Jesucristo, si lo llevamos al tiempo de la iglesia, Jesucristo no se adormecerá ni se dormirá. Él no se cansa. Él no vive las mismas cosas que vivimos nosotros, que nosotros cuando tenemos un día largo de trabajo, ya han habido problemas y hemos solucionado cosas, llegamos a la casa, nos acostamos, nuestra esposa nos está hablando y no lo acordamos más en qué parte de la conversación llegamos, nos quedamos dormidos los hombres, y en el caso de las mujeres también ocurre lo mismo, porque la persona que ha tenido un día muy fuerte se cansa y se duerme, se adormece, pero dice que Jesucristo, oh Jehová, no se adormecerá ni dormirá, porque Él está las 24 horas preocupado de tu situación. Cuando tú estás pasando cosas bonitas, cuando tú estás pasando, porque hay momentos en la vida del cristiano que todo es favorable, ¿se han dado cuenta? Bien el trabajo, ni un problema en la casa, bien la economía, pero hay momentos que esta cuestión es igual que un tsunami, una ola tras otra, una ola tras otra, una ola tras otra, y vienen problemas, más problemas, enfermedades, se echa a perder lo que no se echaba a perder, se acaba el gas, no llega la cuenta del agua, alta el agua, había una cañería rota, se llega la cuenta de la luz, bien alto, no alcanza para comprar las cosas del mes, se enferman, hay que ir al médico, y todo es un caos. Pero dice que en ese momento
Él no se duerme. En ese momento Él no se adormece. En el ejército hay unas personas que son los guardias de la noche. Y ellos tienen que estar en una garita. Mi hermano Ramón hizo el servicio militar. Yo me acuerdo cuando lo hizo, porque yo era chico y le dieron la despedida en mi casa. Yo me acuerdo, yo tengo que haber tenido la edad como de Aarón, un poquito más. Y le dieron la despedida, me acuerdo que llegó todo cochino a su casa. Y se fue a hacer el servicio militar. Y yo el poquito tiempo, porque yo lo fui a hacer, pero la verdad que no me gustó y busqué la forma que me echaran hasta que me echaron. Pero a uno lo mandaban a la garita y uno tenía que estar toda la noche ahí. Sobre todo si uno iba castigado, porque a algunos le tocaba y a otros castigado a hacer la guardia. En el tiempo de Carlos Magno, al que pillaban durmiendo y le tocaba hacer la guardia, lo mataban. ¿Saben por qué? Porque estaba todo el ejército durmiendo confiado porque había un guardia. Si ese guardia se quedaba dormido, venía el ejército enemigo, entraba y mataba la mayor cantidad por ese que falló. Pero dice que nuestro Señor no se adormece ni se duerme. Él no se adormece ni se duerme porque sabe que nosotros estamos en una guerra y en una guerra espiritual. ¿Saben ustedes que si el ángel de Jehová o el ángel que tenemos cada uno de nosotros que nos cuida de día y noche se durmiera, qué es lo que haría el poder satánico en contra de nosotros? Si nosotros somos enemigos de ellos. Si hoy día nosotros podemos llegar de la iglesia, de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa y no tener ningún problema, es porque hay un ejército que va peleando, nos va guardando hasta que llegamos a los puntos donde los dirigimos y llegamos sin ningún problema. Pero si ese ejército no estuviera preparado, si ese ejército se adormeciera, si ese ejército durmiera, no harían tira, hermanos. Por eso es la confianza de este rey, por eso es la confianza de David. No se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Dicen que cuando los hebreos estaban en Egipto y Dios se plació de mandar plagas y vino el espíritu de muerte, dice que el espíritu de muerte no pudo tocar a ningún hebreo, ningún primogénito hebreo, porque Jehová, el Dios del pueblo de Israel, no se durmió y no permitió que ningún primogénito del pueblo muriera. Ese es el Dios que te cuida y te guarda, hermano. La máxima seguridad que tenemos. Dice que no va a dar tu pie a que se resbale. Hermano David, si no va a dar que se resbale mi pie, ¿por qué tenemos problemas? ¿Por qué pasan cosas? Y lo hablamos por nuestras propias decisiones, y con nuestras decisiones mal tomadas le decimos: Señor, esto lo tomé yo y las consecuencias las vivo yo. Pero si yo le digo: Señor, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, tengo que tomar una decisión importante y voy a esperar que tú me digas qué decisión tomar, y Dios te da la decisión, créeme que eso va a terminar bien, porque le preguntamos a Dios y actuamos en base a lo que Dios nos dice. Dice que le preguntaban los reyes: ¿iré a pelear contra los filisteos? No pelees todavía. ¿Tendré que pelear ahora? Te los voy a entregar en tu mano. Anda, atácalos. David le preguntó: ¿puedo ir? Anda, porque los tengo en la palma de tu mano. Y dice que David iba y la victoria era grande. Para que tu pie no resbale, pregúntale las cosas a Dios. Pregúntaselas. Porque si le preguntas las cosas a Dios, tienes la victoria segura.
Dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de... Cuando el pueblo de Dios iba por el desierto en la peregrinación, ya había una nube. ¿Y qué le brindaba de día? Esa nube. Sombra. Y en la noche, ¿qué le brindaba? Calor. Entonces estos hombres escribían de lo que habían vivido sus antepasados y de las experiencias que ellos tenían. Porque Dios, en el peor de los climas, va a estar contigo. Y en lo peor de la noche, va a estar contigo. ¿Cuántos han pasado momentos aquí que han vivido depresión, angustia? ¿Cómo son las noches para el que está pasando eso? ¿No es cierto? Uno empieza a pensar y no puede dormir. ¿No es cierto? Se desvela porque vienen pensamientos, vienen pensamientos, vienen pensamientos. Pero el Dios de la noche está contigo. Confía. Y el Dios del día está contigo. Dice que en el desierto las temperaturas son extremas. Es mucho calor de día y mucho frío en la noche. Pero Dios determinó guardar a su pueblo y puso un filtro que lo ayudara en el día y un filtro que lo ayudaba en la noche. Porque Él es tu guardador. Él es el que te guarda, Él es el que se preocupa de cada una de las cosas que necesitas para que llegues bien al otro lado. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, van a mar adentro, vamos a cruzar a la otra isla y vamos a cruzar hacia el otro lado. Dice que vino una gran tormenta y Él estaba durmiendo en el cabezal y se levantaron las olas y vino el viento. Y la barca empezó y ellos creyeron que se iban a hundir y dice que uno de los discípulos los fue a despertar y le dice, despierta que perecemos. Pero ellos no confiaron en lo que Él les dijo. Él les dijo, cruzaremos al otro lado. El maestro no dependía de lo que quería hacer el viento. El maestro no dependía de lo que el mar quería hacer. Porque Él dominaba el viento, Él dominaba el mar, Él dominaba los problemas, y si Jesucristo estaba en esa barca, nada iba a ocurrir, porque Él es tu guardador. Si Él te dice, cruzamos del otro lado, vamos a cruzar del otro lado. Si Él te dice, vamos a solucionar ese problema, lo vamos a solucionar. Si Él te dice, yo te voy a sanar de esa enfermedad que los médicos te dicen que no hay cura, es porque la va a sanar. Si Él te dice, voy a solucionar ese problema familiar que tienes, lo va a solucionar. Porque Él es tu guardador. Él es tu sombra a tu mano derecha. ¿En qué momento la sombra se separa de nosotros? Nunca. Mientras haya una luz, puede haber una sombra más pronunciada, una sombra menos pronunciada, pero la sombra siempre va con nosotros. Donde tú te mueves, mira, ahora me estoy moviendo, aquí está mi sombra, miren. Me sigue para allá, me sigue, porque Él es tu sombra, Él está contigo. En el lugar donde tú te muevas, Él va contigo. No tenemos al Dios de Peter Pan. ¿Se acuerdan que Peter Pan peleaba con su sombra y la quería sacar? No, Él es nuestra sombra. Él va a todo lugar donde nosotros nos dirijamos, Él va con nosotros. Y si nos metemos en tierras, en lugares que son peligrosos, Él está con nosotros. Es tu sombra a tu mano derecha. Dice que los guardaespaldas van hacia el lado derecho. Él es tu guardaespaldas. Él está contigo donde quiera que tú vayas. La palabra dice, yo estaré contigo donde tú quieras que vayas. Imagínense lo que nos está diciendo, lo que nos está prometiendo, que Él está siempre con nosotros. ¿Y por qué creen ustedes que Él nos dice esto? Porque cuando pasamos los problemas, cuando pasamos las necesidades y cuando pasamos cualquier momento adverso, de repente decimos, yo me equivoqué y parece que Dios no está conmigo. Parece que no me escucha.
parece que se quedó dormido. Y Él te dice, no, no, si tú te cometiste el error, tú no hiciste las cosas bien, pero aún así estoy contigo. Aún así donde te muevas voy a estar contigo. Yo no me quedo dormido, yo no me enojo contigo. Yo soy tu sombra. Donde te muevas voy a estar contigo. A tu mano derecha. Dice Jehová, te guardará de todo mal. Jehová nos guarda de todo mal. Podemos ver a Pablo cuando iba en un barco y lo pica una serpiente al bajar. Dice que el barco tuvo un problema, ¿no es cierto? Y bajaron a un lugar y ahí lo pica una serpiente y todos lo estaban mirando a ver cuándo caía muerto. Y dice que no les pasó nada porque Él nos cuida de todo mal. Él nos guarda de cada una de las cosas que nos va a pasar. Si nosotros supiéramos cuántas cosas son adversas para nosotros en el día y que Dios nos libra, si pudieran ver nuestros ojos y darnos cuenta de todo lo que Dios nos protege, yo creo que nuestra fe en cuanto al cuidado de Dios sería muy fuerte. Pero muchas veces nos pasa que esas cosas no las podemos ver porque es un mundo espiritual y no muchos no tenemos una vista espiritual para darnos cuenta de tanto que nos protege Dios. Pero para mí, si la palabra lo dice, es una verdad. Si Él me guarda de todo mal, me guarda de todo mal. Si Él guarda mi alma, me cuida mi alma, protege mi alma. Dice que Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, ¿saben lo que Dios le está prometiendo? Dice que va a guardarte. Dice que va a estar contigo. Dice que va a bloquear. El que te quiera hacer daño, lo va a bloquear. Dice que desde el momento que tú sales de tu hogar hasta el momento que tú vuelves, o sea, en todo tu día de trabajo, que Él te va a guardar. Te va a guardar tu entrada y tu salida. Salimos de la casa hacia la iglesia, nos guardó. Salimos de la iglesia hacia nuestro hogar, nos guarda. Salimos de la iglesia hacia donde un familiar nos guarda. Volvemos a llegar. Están haciendo que quitan autos, están asaltando a la gente. Estamos en un país inseguro y Dios nos ha guardado de todo mal. Estamos dentro de las comunas conflictivas, Maipú, una de las comunas que están haciendo más asalto, portonazo y todo. Y Dios me guarda, salgo a las 5 de la mañana de mi hogar hacia la comuna Estación Central, otra comuna conflictiva, y Él me guarda en el viaje. Cuando llego y estaciono mi auto al costado del lugar de donde voy, a la hora que voy no anda carabinero, no anda nadie en esa hora, y Dios me guarda. Dios me guarda cuando vuelvo a mi hogar. Él me cuida en todo momento de mi trabajo, en el trayecto, todo, porque Él me prometió que me iba a guardar desde mi salida hacia la vuelta de mi hogar. Dios te guardará tu entrada y salida en el presente, en el futuro y en la eternidad. Dios te va a guardar en todo momento. Dice, Dios te guardará tu entrada y tu salida desde ahora, en el presente, para siempre, en la eternidad. Nunca dejará de cuidarte, de guardarte. Confía en Jehová porque Él es tu guardador. Confía porque Él es tu guardador. David, ¿por qué confiabas cuando iba a la guerra? Porque es mi guardador. David, ¿por qué confiaste cuando peleaste con el oso? Porque era mi guardador. ¿Por qué confiaste cuando peleaste con el león? Porque Él es mi guardador. ¿Por qué derrotaste al gigante? Porque Él es mi guardador. Él es tu guardador. Ahora, en este momento, y por la eternidad, para siempre. Desde el momento que decidiste decirle, Señor Jesucristo, te acepto como el Señor de mi vida, te reconozco como el único personal salvador de mi vida, Él te dice, de ese momento te voy a guardar.
Y el día que te mueras te voy a guardar. Y cuando estés en la eternidad te voy a guardar. Desde ahora que tomaste la decisión y para siempre. Pónganse en pie.